Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Buena Pregunta. Buenas preguntas que vamos a hacer hoy a Nelly Rodríguez. Tengo el placer de presentarles a Nelly Rodríguez, una mujer maravillosa con historias hermosísimas por contar, una mujer que ha aportado a la belleza y sobre todo al bienestar de muchas, pero muchas incontables mujeres que han pasado por sus manos, incluyéndome, para sentirnos y vernos mucho mejor. Gracias, Nelly, por estar aquí con Gracias nosotros. a ti, Patricia. Bienvenida. Es un placer. Primera vez que estoy ante cámaras, pero voy a tratar de no asustarme. No, mi amor, yo te conozco y los que te conocen, que son muchos, sabemos que no te asustas con nada. Bueno, yo quiero que me cuentes quién es esa Nelly Rodríguez de niña. Bueno, recuerdo que desde niña, muy niña, tenía como 7, 8 años, siempre me gustó todo lo de la belleza. A mí todo lo lindo, lo bello, lo organizado, lo que es muy femenino y aún todo, una mesa, un mueble, todo me gusta. O sea, me gusta todo lo que es decoración, lo que es arte, lo que es belleza. Eso siempre me ha gustado. Y recuerdo desde que yo era niña, yo tenía mis muñequitas y yo en esa época no podía tener Barbie, porque en mi casa las Barbie solo las tenían las niñas que los papás viajaban a Estados Unidos. Mis papás no. Entonces yo añoraba una Barbie y eran muñequitas gorditas. Bueno, sí tenían pelito, pero habían unas que no tenían. Eran esas muñequitas como de plástico. De plástico, con sí. los ojitos, y yo venía. Ajá. Y con la témpera venía y les pintaba pestañas, les pintaba las cejas, cogía un esmalte que mi mamá dejaba y le pintaba la boca, les hacía vestidos. Al lado de mi casa había una señora que era modista y yo iba y le decía: ay, señora Alba, ¿me puedo llevar esta tela? Hasta me robaba las telas que no eran para llevarme, porque ella tenía una canasta de retazos, pero había un encaje por ahí que me gustaba y yo pues me lo robaba. Entonces yo les hacía vestidos, les diseñaba, bueno, en fin. Y jugábamos con mis amiguitas a los torneos de belleza con muñecas. Obvio, mi amiga, la de al lado, tenía puras Barbies. Y yo con mi muñequita gorda, sin pelo. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cómo te hacía sentir eso, Nelly? Mal, pero yo sabía que yo tenía un potencial. Ajá. Que ella no tenía. Yo siempre sacaba algo y yo ganaba mi muñequita, porque llevaba el vestido con el encaje, con los luces, le ponía pestañas, cogía pelitos, se los pegaba con goma. O sea, yo hacía Primera gran lección de la vida. Primero, tu sentido de la estética. Sí. Y segundo, la que tenía Barbies, que de por sí tener Ya era Barbies linda. ya solo por ser Barbie era linda. Ella no ganaba. No. Porque la que embellecía esa muñequita de plástico que no era Barbie era Nelly. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Como 9. 9 o 10, más o menos, esa era mi edad. Bueno, después en el colegio yo estaba en la fila de adelante, porque yo era siempre la más pequeña por estatura, y también fui muy pequeña porque yo empecé a leer a los 4 años. Como mi mamá era maestra, ella tenía un colegio y me llevaba al colegio y me quedaba ahí, y yo no hablaba. No, hablé a los 4 leyendo. O sea, Okay. Mi mamá me puso un libro para que yo jugara y empecé a decir mamá, y mi mamá, ay, sabe leer. Entonces mi mamá dijo, ay, aprendió a leer.
aprendí a leer a los 4 años, entonces me volé el prekinder y me pusieron en primero de primaria, Te adelantaron. de 5 años. No me aceptaban en el colegio, pero mi mamá, como era maestra, le dijo, mira, es que tienes que quedarte con ella porque yo tengo que trabajar y ¿de dónde la dejo? No importa, tenla ahí. Y gané mi primer año con honores y todo. Entonces siempre fui la chiquita del curso. Yo me gradué de 15 años de bachillerato. Bueno, ¿y qué se sentía eso, Nelly? No, yo quería ser grande. ¿Tú querías ser grande? No, yo estaba entre las grandes y yo ahí adelante de primera y todo. O sea, desde muy pequeñita, o sea, no importa ninguna situación, siempre actitud. Actitud. Entonces yo cuando ya estaba como en segundo, tercero de bachillerato, ya llegaron los quinceañeros. Obvio, yo tenía 12 años. Mi mamá me dijo, usted no va para ningún lado, porque usted tiene 12. Entonces yo venía y me escondía Ajá. para ir al colegio y yo me quitaba los pelitos de las cejas, me iba con mi hermana, yo tenía ¿Y unas cómo tías, hacías? ahora verá, tenía unas tías que ellas eran, una era auxiliar de vuelo y la otra trabajaba en una oficina, no recuerdo ya, pero ellas eran muy cool, o sea, entonces los sábados mi mamá nos llevaba donde mi abuela y yo enseguida con mi hermana nos metíamos en el cuarto de ella y abríamos los cosméticos y mi hermana nos robábamos un lápiz de ceja, por ejemplo. Entonces era un lápiz grande y mi hermana lo partía en dos, le sacábamos la punta y dejábamos el otro lapicito y nos lo llevábamos. Esto era un crimen organizado. Las dos. Entonces, bueno, entonces ya yo hice mi kit de maquillaje porque te quiero contar que mi mamá no se echaba ni labial. O sea, ¿En mi serio? mamá era... Ponlo puesto a tu mamá. Claro, mi mamá de cosas se maquillaba las cejas o algo, pero ella era muy arreglada, pero no de maquillaje, pero yo moría por maquillarme. Entonces, claro, yo tenía mi kit y cuando me iba para el colegio yo me echaba aquí las cejas, las pestañas, todo, y llegaba al colegio con los cachetes rojos de tanto echarme. Entonces, me echaba mertiolate, ¿te acuerdas del mertiolate? Con un algodón y lo echaba y me daba ¿Y con aquí, eso? y la boca me quedaba rosada. Cuando estábamos en la fila, la prefecta de disciplina, salga de ahí, señorita, que usted está maquillada. Y yo no estoy maquillada, claro, ella me tocaba y eso no se quitaba. Me volvían a meter en la fila y me dejaban entrar, pero tú eres rosada, yo sí. Truquitos. O sea, aprendí mis trucos propios de verme bella, ¿no? Entonces, yo teníamos una situación económica difícil en mi casa, y entonces yo dibujo. Desde niña yo pinto, soy pintora nata. Pinto al carboncillo, nunca estudié en ningún No lado. estudiaste. Porque nunca me pusieron a estudiar. Entonces, mis amigas del colegio me dicen, ay, yo sí te recuerdo por todo lo que tú pintabas. Yo en clase, la profesora dando la clase, yo pintando a la profesora, lo que hacía, y le hacía todo lo que hacía la profesora, y entonces le iba pasando a las amigas, y todo el mundo, porque hacía caricaturas ya. Claro. Y la profesora, ¿qué pasa? ¿Qué? Era yo haciendo caricaturas en la clase. Entonces mis amigas siempre me recuerdan porque yo siempre estaba bien arreglada, bien, a pesar de que no tenía con qué, pero siempre estaba bien. Entonces yo, como pintaba, se terminaba la clase de geografía o de biología, yo le decía, bueno, los dibujos yo se los hago, cobro tanto, y yo me llevaba todo y pintaba, le pasaba tinta china, coloreaba, todo. Entonces también me compré una cuchillita Gillette para sacar cejas. Y empezaste a sacar cejas. Correcto. Otro negocio. Otro negocio. Entonces, en la hora de que nos daban a veces una hora libre o algo, ¿quién se va a sacar las cejas? Y todo el mundo en fila, ahí pongan la plata, a todo el mundo le saca. ¿Cuántos años tenías entonces cuando como porque 12. Aquí, oficialmente, No, como 12. Oficialmente aquí empezó el tema del negocio de la belleza. Me encantaba. Y yo, como siempre fui pequeña, te dije, mi mamá creyó en mí.
y mi mamá me decía, córtame el pelo. Imagínate, Wow. yo tenía como 10 años. Y entonces yo, mami, siéntate ahí, pero mi mamá en una silla de esta, Imagínate. yo me buscaba en un banquito, yo me montaba y cortaba el pelo con una tijera común y silvestre. Pero lo hacías con toda la Perfecto, tranquilidad. y Porque todo. creo que todos en pandemia tuvimos que cortarle el pelo a alguien y yo me aterrorizaba. Yo decía, bueno, por lo menos no pueden salir y si les hago algún Imagínate. daño van a quedar encerrados. Imagínate, yo le cortaba el pelo a mi mamá, le cortaba el pelo a mis hermanas. Eso sí, a mi hermana, con ella me ensañé. Porque Hermana de Nelly, ¿cómo se llama tu hermana? Luz Helena, Luchi. Luchi, de verdad estamos solidarizados contigo, Luchi. La pobre y Luchi. te lo agradecemos porque mira, esta belleza de mujer ha vivido toda la vida de los ensayos que hizo contigo. Sí, ensayos totales. Yo le decía, vamos a hacerte el corte gitano. ¿Te Ajá. acuerdas el corte Sí. gitano que era cortito aquí Sí. y largo atrás? Sí. Mi hermana era de poquito pelo y yo venía y le quedaba el flequillo aquí. Todo esto corto y estos rabos largos y mi hermana llorando. Yo le decía, no te preocupes, eso te va a crecer. Además, estás imponiendo una moda, se te ve espectacular. Déjatelo así. ¿Cuántos años tenías cuando hacías eso? Sí, como 11, 12, 13. Ok. Es que era la etapa de la adolescencia en la que yo empecé a entrar en eso y le rogaba a mi mamá, ay mami, déjame hacer un curso de belleza. Y mi mamá decía, es que tú estás estudiando, tienes que ir a la clase de inglés, no puedes. Y mi papá decía, no señor, usted tiene que ser una profesional, eso de ir, imagínate, para ellos ser estilista o modista, o eso no era un una oficio carrera. y no una profesión. Era un oficio y de baja categoría, según mi papá. Ok. Entonces, mi mamá tenía una amiga que era estilista y me encantaba irme para allá. Tenía un salón en su casa. Ujú. Y entonces yo le decía, ay, yo te ayudo a arreglar los rulos. Yo le limpiaba los rulos, le limpiaba las peinillas, le organizaba las limas, le barría, le recogía los pelos. Pero era para ir aprender. viendo lo que ella hacía. Me encantaba ese mundo, o sea, era una cosa. Venías con eso Yo en vine tu con ADN. eso en mi ADN, pero no lo estudié. No lo estudié cuando lo debía estudiar. Claro. Entonces, bueno, ya crecí, me obligaron a estudiar, entrar a la universidad. Mi papá ¿Y entraste a estudiar Mi papá qué? me matriculó en arquitectura. Bueno, no. Esperemos un momentico porque esto es otro capítulo. Antes de irnos aquí a una pausita, quiero que me hagas una reflexión, o mejor le regales una reflexión a las personas Sí, por sí. lo que me estás diciendo. Veo que eres una mujer con bajos recursos, Sí, con baja estatura, sí. pero con una enorme actitud. Total. Cuéntame cuál era la fórmula que usabas para convertir todos esos bajos recursos, esa baja estatura, en la gasolina que ya te había convertido en una empresaria de la belleza y la estética de los 13 años. Exacto. Bueno, la necesidad de tener lo que quería. O sea, yo decía, yo tengo que alcanzar la meta que yo quiero. De hecho, no la tenía clara, porque no sabía realmente si iba a ser estilista, o iba a ser ingeniera, o iba a ser arquitecta, o no iba a ser nada de esas cosas. Pero yo no me iba a quedar donde estaba. O sea, nunca me sentí inferior a nada. Y siempre busqué, siempre, yo soñaba despierta. Aún lo hago. Aún lo hago. Yo siempre digo que los sueños se cumplen. Porque yo siempre he visualizado lo que yo quiero hacer. Cuando yo quiero algo, yo lo visualizo. Y creo en que va a pasar. De verdad. Y va a pasar de verdad. Exacto. Aquí me acabo de encontrar para todos ustedes con una maestra de la manifestación. Se los he dicho muchas veces. Cuando quieras algo, siéntete como si ya lo tuvieras. Y así es como Nelly Rodríguez es hoy Nelly Rodríguez by Milenio. Ya regresamos con ustedes.
Regresamos con Nelly Rodríguez de Millennium. De verdad que esto es un placer maravilloso tenerte acá. Igualmente, Pati. No nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos por contarle todas las historias que tienes por contarnos, que tienes por compartirnos. Pero nos quedamos en que Nelly, en algún punto el papá dijo, no, eso de estilista, eso no es una profesión, tú vas a estudiar arquitectura y ¡tin! Te pusieron a estudiar arquitectura. ¿Y ahí qué pasó? Cuéntame. Bueno, entré a estudiar arquitectura, mi papá no me deja, tenía 16 años. ¿Y cómo te sentías? Como yo sabía pintar y sabía diseñar, porque me gusta el diseño, pero yo quería ir a estudiar diseño de interiores y quería estudiar diseño de modas. Y mi papá dijo que no, que yo no iba a ser modista ni peluquera. Entonces, que usted va a ser es arquitecta y punto. Entonces, entré a estudiar arquitectura. En esa época habían 20 hombres y 2 mujeres en mi grupo. Entonces, y con 16 años. Y con 16 años fue terrible. Me tocaron unos profesores horrorosos que insultaban, maltrataban. Oh, no. Yo no tenía ni idea de lo que era una perspectiva. Yo no sabía nada. Y todos los que ya estaban en mi curso habían ido a una bienal, a una no sé qué, habían hecho pintura, yo nunca había ido ni a Bellas Artes. Dios santo. Imagínate, ya a mí me tiraron ahí como a la loca. Obvio, yo hice el primer semestre, horrible, lo gané pasando y mi papá, mejor dicho, entré al segundo y en la mitad del segundo semestre dije, no más, mamá. No pudiste más. No voy. Mi papá dijo, pues no le pago nada, no me pague nada, me voy. Imagínate, de 16 años y medio me fui a la calle. Mi papá me dijo, no le pago nada, haga lo que quiera. Y rebelde, pues, dije, voy a buscar trabajo. Y me dediqué a trabajar, me dieron trabajo a esa edad con un permiso chimbo que me busqué para trabajar de puerta a puerta en una venta de electrodomésticos. Y yo vendía brilladoras, lavadoras, cuando en esa época la lavadora, ¿puedo decir la marca? Sí, claro. La Hoover era una lavadorita que tenía un huequito de ese lado del otro y eso era lo último. Y yo era la más joven y entonces yo me pegaba a los señores que eran vendedores y tenían carrito y yo me tiraba, yo cojo estas 3 cuadras, tú coges estas 3. Tocaba uno la puerta, te la tiraban en la cara, algunos te invitaban un juguito, algunos sí, otros no, pero yo de que me traía 3, 4 ventas en cada cuadra, me la traía. Entonces yo llegaba, tengo 4, listo. Y ellos me decían, esta peladita sí vende, carajo. Y me iba para allá. Bueno, para no alargarte el rollo, terminé siendo la vendedora estrella de Hoover. Como los sueños se cumplen. Sí. Porque los sueños hay que trabajarlos. Y Nelly se caminó el sueño hasta cumplirlo. Entonces yo dije, no. Entonces esas soleadas de mi mamá le decía a mi papá, pero ¿cómo la vas a dejar? Haga lo que le dé la gana. Ella no estudió, que viva como quiera vivir. Yo era negrita de tanto sol. Imagínate en Barranquilla con ese cipote sol. Caminando. Bueno, ¿y en qué momento empezaste? Entonces ya entré a la universidad. Entré a la universidad por mí misma. Entré a la Universidad del Atlántico. Estudié administración de empresas. Y ahí me fui con amigas y entré a trabajar en diferentes partes. Yo trabajé mucho tiempo. ¿Tú estudiaste administración? O sea, tú eres administradora de empresas de profesión. Sí. Okay, terminé para mi que carrera. veas cómo es una misión. Y me fui a trabajar, bueno, para no alargarte y ser más corto, trabajé en muchas partes, pero llegué a trabajar en compañías de seguro. Estando trabajando en compañías de seguro, me dijo una cuñada mía, ya estaba casada, ya tenía 2 hijos. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía como 27 años. Okay. Entonces, no, tenía 29 años. Okay. 29 años. Mi cuñada me dijo, ¿y por qué tú no estudias cosmetología médica? Okay. Y entré a estudiar cosmetología médica en la escuela de Ricardo Mansur. Y mi hermana me dijo,
ven acá, ¿y tú por qué no es? Porque todas mis hermanas, te quiero decir, somos estilistas de corazón. Ya, ella me hacía a mí, yo le hacía a ella, y mi hermana dijo, mira, nos inscribí en un curso de peluquería y vamos a hacer todas el curso, y todas empezamos de cero, aprendimos a hacer uñas, aprendimos a cortar, a hacer blower, a todo, pero obvio mi hermana en esa época era juez y mi otra hermana contadora. Entonces me decía, uy, no, eso no me gusta, uy, no, qué jartera, estirar un pelo, ay, no. Y yo fui la única que me quedé y terminé el curso porque a mí eso me encantaba. Esa Me era tu encantaba. pasión. Y yo dije, esta es la oportunidad de estudiar lo que yo quiero. Y estudié, terminé cosmetología médica, seguí trabajando en lo mío, pero todos los sábados en mi apartamento era, mira, te quiero decir, 7 y 8 amigas. A una la tenía con los rayitos, a la otra la tenía con el alisado, a la otra le cortaba el pelo. Entonces yo le decía, bueno, yo no les cobraba. Para No, practicar solamente. yo no les cobraba. No, yo les hacía todo Por porque a cariño. ellas les encantaba, porque ellas me preguntaban, pero tú cómo haces para estar tan arreglada todos los días. Yo le dije, yo todos los días me arreglo. No, tú vas al salón todos los días. No, 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 yo me arreglo yo misma. Ay, yo quiero tu corte. Y yo te lo hago. Y yo ya se lo hacía. Pero en mi casa. Y no les cobraba. Entonces estabas trabajando en tu profesión. De lunes a viernes. Lunes a Los viernes. sábados, que era el día libre. Entonces era Desde las trabajar 8 de tu la pasión. mañana, mis amigas, entonces ellas llevaban vino, llevaban cerveza, la empleada que yo tenía nos hacía el almuerzo, mejor dicho, desde las 8 hasta las 5 de la tarde era mamar gallo, reírnos, contar chistes, y ella, y al fin, bueno, llegó el momento. Eso era un hobby, Era tu hobby. era mi hobby, y yo lo hacía, me encantaba. Me botan del trabajo, me botan. Y me quedo sin trabajo un año entero, un año. Y yo, Dios mío, Dios mío. Entonces me decían las amigas mías, me acuerdo que fue un diciembre, mi esposo estaba pasando también por una crisis porque cambió de trabajo y no era como muy bien remunerado, no teníamos para comprarle los regalos de Navidad a los niños. Y yo dije, no, arreglé un bolso, una maleta, y llamé a todas mis amigas, voy a arreglarles, pero me tienen que pagar. ¡Claro! Entonces yo iba a las casas. Yo llegaba a mi casa muerta. Yo, no, esto no es lo que yo quiero. No, yo no quiero esto es horrible, llegar, ir a una casa, lavar incómoda un pelo, así, no, no, yo no quiero esto. Mi hermana me dijo, oye, ven acá, ¿y tú por qué no montas un salón? Yo le dije, ay, no, es que tampoco quiero, eso es esclavizante, que ya yo no sé ni qué es lo que quiero. Ya yo sabía la estética, ya yo sabía la peluquería, estaba en un tibiritábara que yo no sabía y no tenía cómo salir de ahí. Mi hermana tan linda me dice, bueno, vamos a montar un salón. Pues yo voy a financiarte. Voy a financiarlo. Lo hacemos entre las dos. Tú haces todo lo de color, que es lo que a ti te gusta. Y yo hago todo lo de alisados, que es lo que a mí me gusta. Y yo le creí. Y yo, vamos, dale. Ay, hermana, sí, bueno, conseguimos un local. Mi hermana pagó 8 meses por adelantado de arriendos, de agua, de luz. Lo decoramos, buscamos todo, compramos todo. Bueno, duramos 3 meses en eso. Y yo feliz, todos los días nos íbamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pon aquí, coge acá, vete aquí, eso no va ahí, eso sí. Tú te puedes imaginar. Claro, haciendo todos los ajustes Todos del los local. ajustes, pero yo sin saber un pepino del negocio. Claro. Porque yo sí sabía hacer lo mío, pero yo de negocio, pues no tenía idea. Entonces, mi hermana es una lista de precios. Y yo, ta. Bueno, ya con esta lista arrancamos, ya terminamos. El Señor nos entregó un sábado en la tarde y me dijo, no, vamos a descansar. Y arrancamos el lunes. Yo el lunes me fui a las 7 de la mañana y todo. Y yo le dije, bueno, nos vemos allá. Y ella me dijo, toma. Me entregó las llaves. Me dijo, no, hasta aquí te acompaño. Yo lo que quiero es que tú arranques sola. Tú vas a arrancar sola. Porque tú lo vas a hacer.
qué miedo, Dios mío, ¿qué voy a hacer sola? ¿Yo qué voy a hacer? Yo empecé a llamar a todas mis amigas. El lunes que yo abrí, mi jefe, él se burlaba de mí cuando yo iba a estudiar y me decía, ay, y ahora tú con ese uniforme. Porque yo estudiaba de noche y me tenía que poner el uniforme de la escuela. Me decía, ay, ¿y ahora qué? Peluquera. ¡Anda, qué locura! Y entonces él fue mi primer cliente. Entonces yo lo llamé y le dije, Juan, necesito que venga. Me dice, vamos a ver qué es lo que es. Y le puse la capa y llegó a las 8 de la mañana y lo he motilado, le hice esto, le regalé café. Me dijo, te voy a traer a mi mujer. Y me trajo a la mujer. Después mi amiga Ana Mercedes, la primera clienta, que ella creyó en mí a ciegas, me dijo, no, es que yo vengo para que me transformes. Y así, mira, te voy a contar, en un día atendí como 9 clientes. Yo solita lavaba, hacía uñas, peinaba, montaba, mejor dicho, barría, trapeaba, abría. Yo no sabía a quién meter porque no tenía conocimiento del negocio. Me metí ahí a la loca. Diagonal donde yo estaba, yo lo abrí en la 79 con 49B. Diagonal donde yo estaba, había un tipo muy famoso que era donde iba Shakira a cortarse el pelo, donde iba Toti Vergara, y yo me paraba en la puerta y veía que él tenía en la puerta a alguien que hacía fila para tomar los lunes tomaba los turnos, porque él no abría lunes, él solo abría martes, miércoles, jueves y viernes, él no abría más. Y eso era una cosa así, y yo me sentaba así, y yo decía, ¿cuándo seré yo así? Y me transportaba y decía, imagínate, yo cobraba 10,000 pesos por un blower, yo, y él cobraba 100,000 pesos. O sea, mira, era una cosa completamente impresionante. Extremos. Y yo decía, yo contaba a los clientes, y yo decía, mira, wow, Dios mío, ese hombre en un día se hace 1,000,000 de pesos. Dios mío, yo tengo que llegar a eso algún día. Y yo siempre miraba, y para él era mi admiración. Y yo llegaba y le decía, entonces la chica que me hacía las uñas de muchos años, ay, por favor, vete conmigo, vete. No, yo no me puedo ir. Yo nunca he trabajado en un salón, no importa, yo te doy el almuerzo, yo te doy el transporte, yo te doy. O sea, hasta el sol de hoy ella está conmigo. Yo la entrené para cabello, la entrené para uña, y ella me decía, pero es que yo tengo que estudiar. Yo, claro, tú vas a ir a estudiar, pero estos y estos días, y los vas a hacer. Y ella hizo todos los cursos para poder estar al nivel mío. Y aprendí. Nelly, una historia de vida que simplemente nos pone en contexto de cómo Dios obra en nuestras vidas, el universo, el creador, como lo quieras llamar. Ya sabes que aquí en Buena Pregunta respetamos todas tus creencias, pero es una muestra viva de cómo se obra, cómo Dios obra para poner y alinear absolutamente todo para llevarte a tu misión y a la misión que tenían para ti preparada, que era darle ánimo, vida, luz y ser el soporte y ser la contención de muchas personas que han pasado por tus manos. Ya regresamos aquí en Buena Pregunta. Nelly, un placer tenerte aquí, maravillada, feliz, y sé que todos lo van a disfrutar tanto como lo estamos disfrutando nosotros en este momento. Nelly, yo siempre he pensado que hay psiquiatras, hay psicólogos y hay estilistas. Donde tú llegas, bueno, aquí vamos a compartir todo, risas y lágrimas. Hace años nos conocemos. Sí, señora. Hace poquito nos reencontramos. Y sabes cómo llegué a tu peluquería, ¿verdad? Total.
Total. Y me alegra verte feliz. Mi amor, gracias por ese Me alegra momento. verte feliz. Gracias por ese momento. Quiero compartirles que llegué muy quebrada donde Nelly. Ella me hizo sentir especial, me hizo sentir importante, me hizo salir hermosa y que todo el mundo me lo dijera. Sí. Y así como hiciste eso por mí, Nelly, quiero que me cuentes cuántas personas han pasado por tus manos que han estado así. Sí, muchas, muchas. Y la verdad te digo que para mí, yo siento que es algo como un imán. Porque las personas llegan exactamente a donde mí y se abren a contarme sus historias. Le doy gracias a Dios porque tengo el don de la escucha y los puedo escuchar y les puedo solucionar en parte su momento que están pasando. Y como me dijo una clienta hoy, me dijo, hoy llegué destruida. Me sentía que no valía un pepino. Y hoy, ahora me siento que me voy a comer el mundo. Y le dije, claro que te lo vas a comer, porque estás espectacular, estás divina. Y créete lo que estás divina. O sea, mírate en el espejo, estás divina. Entonces, ese tipo de cosas me llenan a mí de alegría. Mira, yo he tenido casos de mujeres que han tenido cáncer y que he llorado con ellas cuando he tenido que cortarles el pelo y quitárselo. ¿Cómo se hace eso, Nelly? ¿Cómo te llenas de valor? De valor. Para hacer eso? Pero yo siempre les he dicho a todas las mujeres, yo les he dicho, esto es un accesorio. Un accesorio que te lo puedes quitar y poner. Te lo puedes dejar, te lo puedes moldear, te lo puedes poner como quieras. Lo importante es entender que no es todo. Todo no es el cabello. Hay personas que tienen un apego al cabello que a veces hasta me da dolor. Y yo digo, pero ¿por qué tanto apego? ¿Qué te hace falta? Por favor. El cabello es un accesorio. Por eso yo siempre estoy cambiando de look. Yo me lo dejo cortito, me lo dejo largo, me pongo peluca, me pongo extensiones, me lo pongo de un lado, me lo pongo del otro, para demostrarle a ella que con eso se puede hacer todo. Y todo te va a quedar bien. Porque tienen un temor, tienen un miedo, no quieren salir a la calle si no tienen pelo. Has tocado un punto, Nelly, Sí. que lo tocamos mucho y es el tema del apego. Sí. El apego al cabello es porque Algo no falta. te sientes suficiente y esto que te adorna la cara te da tu identidad, pero Es en el todo. fondo estás vacía. Y qué lindo eso que dices, que yo me lo pongo cortito, me lo cambio de color para demostrarles que yo no soy mi cabello, y lo dice una estilista, o sea, esto no me define, yo No. soy yo he logrado lo que he logrado yo, y con este cabello puedo hacer lo que yo quiera. Lo que yo Teniéndolo quiera. o no teniéndolo. Teniéndolo o no teniéndolo. Siempre he dicho, siempre les he dicho, para todo hay una solución. Y con el cabello todo se puede hacer. Todo. Y se los he dicho, mira, yo tengo una señora que tiene una alopecia. Tengo varias. Uh-huh. Y al principio, cuando no conocía los topper o Uh-huh. los peluquines que ahora vienen tan perfectos, que vienen con cráneo, vienen que no sabe la gente Totalmente si tienes o no naturales. tienes, yo se los hacía con extensiones y se los pegaba dentro, en el espacio donde no tenía el cabello, se los pegaba línea y les armaba un tremendo copete y ella salía a comerse el mundo. Y es que no me quiero poner peluca. No te preocupes, te montamos un topper. Pero eso sí, tienes que venir cada 8 días a quitártelo y a ponértelo conmigo, porque yo cada semana te tengo que hacer un diseño. Y ten en cuenta que no me acuerdo del diseño que te hice primero. Así que te aguantas si te lo peino para un lado o para el otro o para atrás. Claro. Como tú digas, ok. Y lo hacíamos. Bueno, y que una mujer
que tiene alopecia, porque vemos muchos hombres con alopecia. ¿Qué pasa en Hay la vida de una mujeres- mujer que tiene alopecia? O sea, Está que como- triste, se siente menos, siente que perdió todo, que su encanto se fue. Y yo les digo, no, no, para todo hay solución. Para todo hay solución. Y si no tienes plata, yo siempre le he dicho a la gente, y si no tienes dinero para comprarte un peluquín costoso, hay opciones en el mercado súper baratos, que no son de pelo natural, pero que semejan el pelo natural y puede salir. Pero todo es como tú te lo coloques, como tú te lo pongas. Y yo te digo algo, he tenido pacientes con un dolor que se han ido ya porque les dio un cáncer terminal. Yo recuerdo una que quise mucho y ella tenía un apego al cabello, la cosa más aterradora, porque ella creía que con el cabello podía tener a su marido, ser ella, y ella era una mujer bonita, pero tenía un cabello divino por aquí. Y yo le hacía el cabello rubio y me dijo, tengo cáncer de seno. Y le dije yo, bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, para no alargarte el rollo, le quitaron el cabello, yo se lo quité. Y yo le dije, mira, yo no hago pelucas, pero Pero en como fue, Bogotá perdóname, porque como fue una persona que está tan apegada a su cabello, ¿cómo fue fue ese terrible. momento? ¿Cómo abordaste tú ese momento? Así como te lo estoy diciendo, Ajá. yo le dije, no vas a llorar, no vas a llorar porque no estás perdiendo un brazo, no estás perdiendo un ojo, no estás perdiendo un hijo, estás perdiendo algo que puedes reponer. Pero es que tú no sabes, no importa, no importa, la abracé, lloré con ella, obvio, porque me quebré, porque es una persona que yo quería mucho, y le dije, bueno, manos a la obra, vamos a quitar esto. Quitamos todo, pero antes de quitarlo, yo le dije, vamos a tomarte una foto como tú siempre has estado, para que la peluca te la haga como tú eres. Es que no quiero que nadie sepa que tú, pero ¿y por qué? Porque no quiero. Ah, bueno, está bien. No, nadie va a saber. Resulta que ella mandó a hacer la peluca de tu vida en un lugar, en aquella época, te estoy hablando de hace como 16 años o más, como 21 años. Y la peluca era de pelo natural, divino, y la peluca la hicieron como era ella, como ella se peinaba. Resulta que ella se ponía su peluca, yo se la lavaba y se la entregaba cada 8 días. Ese día no la lavé yo. Le pedí el favor a mi hermana que trabajaba en la peluquería conmigo. Le dije, mira, lávame esa peluca, pero no le indiqué cómo. Y mi hermana ha metido la peluca en un tanque de agua con shampoo y hizo esto, como si lavara un trapo. Ella me llama y me dice, necesito la peluca a las 4 porque tengo una cita a las 5 con el médico y quiero ir divina. Yo le dije, no, listo, la peluca a las 4 está. Y le he dicho a una de las chicas, la peluca, vayan peinándola. Y ella se queda así y me dice, mira la peluca que me entregó. Así era lo que me entregó de la peluca. Enredada, una peluca que era aquí. ¿La peluca era hasta cuándo? Mira, yo pegué un grito, pero un grito que me salió como de aquí adentro. Claro. Eran las 3 de la tarde. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Esa peluca vale 3 millones de pesos. La peluca Hace costó 21 años. 3 millones de pesos. Y mi hermana llorando en una esquina, perdóname. Y yo le decía, ¿ya qué vamos a hacer? Entonces yo dije, no, Señor, ayúdame. Nos arrodillamos. Y te voy a contar una cosa impresionante. Empezamos a poner alabanzas. Y dentro de las alabanzas, no recuerdo bien cuál era, pero la alabanza hablaba de darle la vuelta a la muralla. Darle la vuelta a la muralla 7 veces. Mira, yo no sé en qué momento todas las de mi peluquería
estábamos con la peluca puesta encima del cabezote y cada una tenía un mechón y cada una daba vueltas y cantábamos alabanzas. Y cantábamos alabanzas y cantábamos. Duramos 3 horas y la peluca se desenredó. La cepillamos, la peinamos, quedó divina y esta mujer llámate. Hasta que yo le contesté. En aquella época había teléfono fijo, ¿no? Y yo le dije, ya puedes mandar por ella. Estoy vestida y no me podía poner la peluca. Yo le dije, no, ya va la peluca. Me llama como a las 6:30, 7 de la noche. Oye, ¿qué le hicieron a la peluca? Yo no sé, yo sentí que ibas a morir. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, mija, yo no sé, pero el médico me hizo algo y me tocó y me dijo, tú no tienes nada. Y la peluca yo siento como si me hubiera dado vida. Mira, te digo que yo me puse a llorar. Era necesario que esa peluca se enredara para que nosotros pudiésemos orar por ella. Sin saber, oramos la cabeza de ella. Y se fue su peluca orada, ungida. Yo dije, esta mujer me va a decir, le dañé la peluca, pero sí se fue divina, o sea. Y me dijo, está divina, ese pelo divino, ¿qué hicieron? Díganme, ¿qué hicieron? Yo me siento como si estuviera viva de nuevo. Yo lloré ese día y le di tantas gracias a Dios por permitirme ser un instrumento para él. Nelly, y para ella. Has sido instrumento para muchas personas y por eso finalmente estás en esta misión. Así Qué historias tan maravillosas tenemos aquí en Buena Pregunta. Y la reflexión de este segmento es, siempre que te encuentres con dificultades, no son dificultades, son tus guías, Dios, el Creador, el universo, como lo quieras llamar, Así es. haciendo que tomes el camino correcto y alineando todo para que tengas la mejor versión de ti para tu mayor bien siempre. Ya regresamos aquí en Buena Pregunta. Gracias. Bueno, Nelly, no hemos hablado de ser mamás. Tenemos tanto en común con ese tema. Además, ya somos bobuelas, como dices tú. Estamos abuelas bobas con nuestros nietos, así que somos bobuelas. Qué difícil es ser madre. Y sobre todo, qué difícil es como que hacer ese equilibrio entre ser mamá, trabajar, proveer, estar con los chicos. Y siempre nos sentimos que quedamos debiendo un poquito a alguien, pero nunca estamos tranquilas ni estamos sintiendo que estamos haciendo lo correcto. ¿Cómo lo manejaste tú? Como te digo, fue y ha sido durante todos estos años un luchar diario, porque inicialmente mi esposo siempre estaba fuera de la ciudad y yo era mamá, papá, abuela, prima y tía y todo lo que tú quieras. Siempre me tocaba todo sola. Me dio más duro en la adolescencia de ellos. Claro. Como te contaba, mis hijos estudiaban en colegios donde al inicio, cuando empezaron a estudiar, mi esposo vivía aquí y entonces nos eligieron los padres guías. Okay. Porque a mi esposo le gusta mucho el fútbol y le gusta mucho el deporte, entonces él le encantaba que los chiquiticos estuvieran haciendo deporte y que hicieran, entonces los papás, no, ustedes son los papás guías. Entonces mi esposo, como ya lo trasladaron a otra ciudad, ya me tocaba a mí, solita. Entonces recuerdo el tema de la primera comunión de mi hija, fue terrible, porque yo no dormí esa noche, me tocó atender una clienta a las 5 de la mañana ese día porque ya era un compromiso con ella y no podía dejarla de lado, arreglarme yo, irme. Cuando llegamos allá al sitio, llegamos tarde, a mi hija la dejaron de última porque tenía que llegar a tal hora para ponerla a dar, mi hija llorando. Yo me sentía culpable y me decía, siempre primero todo el mundo que yo, mami.
Y hasta el sol de hoy, cuando ya tuvo como 20 y algo de años, me sacaba en cara eso. Nunca me llevaste a un cumpleaños, nunca me llegaste a un piscinazo, nunca me acompañaste. Y yo, Dios mío, no hice nada. Pero no hice nada porque tenía que trabajar. Tenía que suplir la ausencia del esposo, sí, hacer todos los roles, pero siempre Entonces, quedaste. A veces los hijos le recriminan a uno esos espacios que no cumplimos, pero no porque no quisimos, sino porque teníamos que tomar la decisión. O meto plata, o yo no sé, nos vamos a vivir allá en la cola de la mula. Entonces, ya, hay cosas que realmente no me arrepiento, la verdad. No me arrepiento de la decisión que tomé, porque a pesar de todo, forjé unos personas, mis hijos con valores. Pues, actualmente mi hija tiene 34 años, mi hijo tiene 30. Tengo un nieto de 9 meses que estoy chochísima con él. Pero finalmente, poniendo ya en una balanza con tus hijos mayores, ya con un nieto, viendo esos seres humanos, ya no como la mamá, no, ya como no metida, finalmente sientes que hiciste un buen trabajo. Totalmente. A veces mi mamá, con mi hija, fuimos las peores amigas, o sea, las enemigas. Desde que ella pisó la adolescencia, como hasta los 20 y tantos años. Nunca estaba de acuerdo conmigo. Si yo le decía es blanco, ella es negro, azul, no es rosado. Vas para la derecha, no para la izquierda. O sea, llegó un momento en que yo dije, carajo, tiré la toalla. Ahora que ya es una mujer adulta, me dice, mami, me dijo un día algo que me hizo llorar. Me dijo, mami, ¿sabes una cosa? Yo quisiera ser como tú. Yo quiero ser como tú. Y yo le dije, oh my God, nunca me lo habías dicho. Y me lo dijo ya grande. Me dijo, mami, gracias por ser como fuiste. Quiero ser como tú. Me lo dijo mi hija, que era con quien yo chocaba siempre. Pues por ahí dicen que se aprende a ser hijo cuando se es padre, sí, y se aprende a ser hijo cuando se es padre y se aprende a ser abuelo cuando se es estamos como el chapulín. Abuela. Sí. Aquí en Buena Pregunta tenemos espacio para las investigaciones y para hacer una consulta directa. Ya será en otra dimensión con el chapulín, y en el siguiente capítulo les vamos a decir el dicho, porque ni Nelly ni yo supimos. Lo importante de todo esto es que mamás tengan esperanza si están enfrentándose a un hijo adolescente, que todas pasamos por eso. No se preocupen. Siempre busquen ayuda, busquen contención, pero sobre todo refúgiense en el amor infinito, que al final siempre van a volver siempre a nosotros gana. Y van a reconocer la labor que hemos hecho. Nelly, gracias por acompañarnos. Y Patri. Gracias por abrirnos el corazón, gracias por estos minutos maravillosos de enseñanza, gracias por enseñarnos. Además, la gran conclusión de esto: finalmente, cuando sientas que te llueve sobre mojado, que no entiendes qué es lo que está pasando, es que Dios te está llevando a que cumplas tu misión. Así es, totalmente de acuerdo. Nunca se equivoca, nunca falla, siempre llega en el momento exacto. Un mensaje para toda tu fanaticada, porque yo sé que esto lo va a ver muchas personas que están locos por verte aquí contar tu historia. Un mensaje para todos. Que nunca desmayen en sus sueños, que cuando se fijen metas, traten de cumplirlas, y que siempre hagan todo con pasión, que siempre hagan todo como si fuera para Dios, como si fuera para ti mismo, porque siempre aplico ese mandamiento que nos dio el Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo, y ama a Dios por sobre todas las cosas. Todo lo que hagas, hazlo como para Dios. Así. Amor propio puro, lecciones de vida maravillosas que nos da Nelly Rodríguez. Y por favor, no se priven de irse a
Millennium, porque miren cómo quedamos de preciosas. Allá las esperamos. Sí, señor. Un beso gigante, no olviden que los amo mucho. Gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias, Pati.